Sabes que me quedé releyendo varias veces lo que el pastor David nos leyó esta mañana. Y dije, si la gente, los llamados cristianos, entendieran lo que está ahí escrito, habría una sola visión y un solo entendimiento de este plan eterno de Dios, de segura salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pero entiendo que en medio de las muchas voces que hay, quien denuncia el mensaje, usted podría haber sido un testigo de Jehová, un mormón, y de las enormes cantidades de religiones que hay. Adventista, católico, yo qué sé, sabe la cantidad de religiones que hay. Pero dentro de lo que conocemos como iglesias evangélicas, también hay una variedad de doctrinas. Y no pueden creer la verdad en el principio del camino que lleva a la vida eterna. Y se lo digo con propiedad porque yo fui también uno de esos que creí que la salvación la podía alcanzar por obedecer los mandamientos. Nada más lejos del plan de salvación de Dios. ¿Y sabe qué? Todavía hoy, cantidad de los llamados evangélicos no progresó en el entendimiento de esta verdad, de la segura salvación que tenemos en Cristo por pura gracia. Y sobre nuestras vidas Dios ha depositado esa responsabilidad. Estuve leyendo, creo que fue la semana pasada o la otra anterior, acerca del que dicen que es el segundo libro más vendido después de la Biblia en este mundo, que supera aún la Divina Comedia de Dante Alighieri, de todas esas novelas que fueron famosas en su tiempo. Y esta fue escrita por John Bunyan, un inglés que, estando prisionero por dar a conocer esta verdad, escribió el libro que se titula El progreso del peregrino. Y sabe una cosa, nosotros tenemos no solamente posibilidad, sino el compromiso de progresar en ese entendimiento. Claramente, al leer el libro, vemos expresada en sus palabras las situaciones adversas, porque ese peregrino es alguien que conoce el Evangelio, le digo así para el que no leyó el libro. Un evangelista predicó la palabra y anunció de que esa ciudad iba a ser destruida, pero que había una ciudad celestial, la Jerusalén celestial, y que tenía que marchar, tenía que dejar todo. Quiso convencer a su esposa, a sus hijos,
se negaron, le dijeron que estaba loco y finalmente se marchó solo. Y enfrentó tantas dificultades, tantas adversidades. Y no sé cuándo, en el correr, no sé si del libro, después del libro, llegó a la conclusión de que él no estaba seguro de su salvación. Y un día, caminando por los campos de Inglaterra, vino el Espíritu Santo, le habló a él y le dijo: tu justicia está en los cielos. ¿Qué le quiso decir? Que nuestra justicia, tal cual dice la Biblia, es Jesucristo. Él ofreció su vida en la cruz. Y allí en la cruz llevó todos nuestros pecados. Como les decía ayer, que el profeta Daniel, un profeta del Antiguo Testamento, recibió un entendimiento de la obra redentora de Cristo. Y en ese entendimiento, Dios le reveló que su sacrificio es eterno. Es eterno porque su sacrificio obra desde la eternidad pasada, decimos para utilizar términos humanos, para que usted me entienda. Y todos los que vivieron antes de la crucifixión y muerte de Jesucristo, todo lo que hicieron fue siempre en la perspectiva de aquel que vendría a dar su vida y perdonaría todos esos pecados. Ellos lo hacían en la figura de sacrificios de animales. Pero su sacrificio fue eterno y hoy sabemos que si es que son salvos los que crecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Y del mismo modo hoy nosotros, que sabemos que el sacrificio de Cristo fue unos 2000 y tantos años atrás, nosotros ahora sabemos que ese sacrificio de Cristo tiene poder para limpiarnos hoy. A pesar de los siglos, 20 y pico de siglos que han pasado, esa sangre sigue con el mismo poder. Y esa misma sangre va a seguir actuando a los que vengan después. Con lo cual llegamos a entender lo que Dios le reveló a Daniel, que el sacrificio de Cristo es eterno. Y vamos transitando por ese camino. Como yo les dije, yo puedo también dar testimonio de ese camino. Puedo dar testimonio de que realmente yo no entendía que por bien que me portara, por más que intentara guardar los mandamientos, nunca podía ser aceptado por Dios para salvación. Dice, pero usted que hoy está hablando de que no somos salvos por guardar la ley. La ley, tal cual dice la palabra, la ley de Dios, esos 10 mandamientos que Dios le dio allá a Moisés en el Sinaí, esos mandamientos, dice, la ley es santa, justa y buena. Pero ¿sabe qué? Hoy todavía dentro del ámbito evangélico, la mayor parte de los evangélicos que no tienen la seguridad de su salvación, no tienen la seguridad, porque creen que van a alcanzar esa salvación si se portan bien, si guardan cada uno de los mandamientos. Pero están muy lejos
de entender que los requerimientos de Dios son mucho mayores que lo que el hombre puede hacer. Puede decir, creo que me porto bien, pero ¿sabe qué? He descubierto, porque he hablado con mucha gente acá, también suele David dar muchos testimonios, aún otros han dado testimonio, Ana, ¿no? Que le pregunta para decirme, ¿tenés seguridad de tu salvación? Ah, me estoy preparando. Mire, es una respuesta tan frecuente. Comience a preguntar usted y va a ver que la gente dice, me estoy preparando. Lo encuentra una semana después, dice, me estoy preparando. Un mes después, me estoy preparando. Acá mismo vino un pastor de Río de San Pablo, era, ¿no? Se pasó acá, iba de camino a Buenos Aires, tuvimos el gusto de conocer, ¿no? También fuimos invitados a la iglesia en Buenos Aires, en Temperley. Allí estuvimos. Pero pasaba un año, llegaba otra vez y dice, ¿vio todas las cosas que están pasando? Como diríamos hoy, ¿vio la guerra de Israel persiguiendo a estos terroristas de Hamás? Mire qué señales. Y sí, son señales de que nos estamos llegando al tiempo del fin. Dice, tenemos que prepararnos. No, acá ninguno más va a predicar que tenemos que prepararnos. Porque ¿sabe por qué dicen tenemos que prepararnos? Porque creen que lo que ellos pueden hacer van a alcanzar la salvación por su esfuerzo, por su obediencia, y es todo una mentira. La salvación la alcanzamos únicamente a través de lo que Jesucristo ha hecho. Y Jesucristo hizo todo, pero absolutamente todo lo necesario. Y la salvación es íntegramente por fe. Ahí hay un conflicto relatado en el libro de los Hechos, donde algunos decían, no, pero tenemos que guardar la ley para ser salvos, que tenemos que hacer esto, esto y aquello. Y entonces se levanta el apóstol Pedro y le dice, ¿no han entendido que nuestros padres, refiriéndose a los israelitas, nunca pudieron llegar a alcanzar la justicia por guardar los mandamientos? ¿No han entendido eso? Y entonces aparece esta gloriosa verdad de que somos salvos por pura gracia. Ese versículo, escrito por el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, ese cambió mi vida. Ese cambió mi vida. Ese versículo dice así, por gracia soy salvo. Por gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es eso de la gracia? La gracia es el perdón de Dios. Para definirlo más correctamente decimos, la gracia es una fuente inagotable de perdón que fluye permanentemente, porque siempre hacemos alguna cosa incorrecta a los ojos de Dios, pero la gracia está ahí para cubrir nuestro pecado. Pero Dios dio un paso adelante con John Bunyan y le dijo, pero tu justicia está en el cielo, porque la justicia la hemos alcanzado por medio de Jesucristo. Y Dios me ha ido haciendo progresar en este entendimiento. Este término que leyó el pastor David acá esta mañana, comenzó leyendo este texto que dice, y nos salvó no
todas las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó no por lo que nosotros hicimos de bueno, ¿no? Y después sigue diciendo que es por gracia, es por ese perdón inmerecido. La sangre de Jesús derramada en la cruz fue derramada para que nosotros recibiésemos el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Una obra completa de Cristo en la cruz. Y porque nosotros simplemente hemos creído, y cuando usted lee eso que está ahí en la Biblia, sabe que muchísima gente dice, creo, pero ¿crees en esto? Que solamente por gracia soy salvo, por medio de la fe. Está escrito. Yo no quiero dilatar esto, a pesar de que es un día que vamos a dedicar a seguir avanzando en el entendimiento de estas cosas. Por medio de la fe, porque creímos en eso que está escrito. Pero ojo, que la fe, esa fe que nos permite creer que es suficiente la obra de Cristo en la cruz para salvarnos, esa fe no es algo nuestro natural, es un don de Dios. Nos regala ese don de la fe. Es un regalo de Dios, el don de la fe. Por eso es que la Biblia dice, carta del apóstol Pablo, antes de que viniera la fe, porque nosotros tenemos una fe natural, la fe humana. Podemos creer que mañana tal vez deja de llover, o que hoy llovió, pero mañana va a ser tiempo bueno. ¿Sabe qué? Antes de que viniera la fe, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en Cristo nos iba a ser dada una fe para poder tener la absoluta seguridad de que somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. Y en esa fe tenemos que progresar. Y esa fe tenemos que divulgar. Porque esto no es cuestión de estar jugando la religión. Es cuestión de estar con la certeza de que ya tenemos vida eterna. Jesús le dijo, yo les doy vida eterna. Cuando llegamos a esa fe, que es un don de Dios, es un regalo de Dios, ya no tenemos más dudas, porque ya sabemos que no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios en su plan soberano hizo, trayendo a su Hijo aquí a la tierra. Si todos pudieran entender esto, y si lo entienden, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, entiende eso, entonces Dios les suministra la fe necesaria para hablar con seguridad acerca de estas cosas. Y en este camino es el camino que vamos progresando. Cuando yo pude avanzar y despegar, porque no podía estar seguro de mi salvación. Por suerte pude transitar este camino, como dice este corito, vamos escalando peldaños. Bueno, yo empecé desde la tierra a escalar peldaños para entender y proclamar esta verdad. Vamos progresando, vamos progresando. Y ahora Dios me habló tanto de una palabra que está reiterada, no sé las veces, yo leyendo en el libro, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, lo que habla acerca de la justificación. ¿Cuánto habla? Este mismo pasaje que nos leyó David, acá no estamos de acuerdo, también está hablando, léalo bien y diga, Dios, dame la fe para poder creer en esto que está escrito acá. Ahí habla también de la justificación.
¿Y qué es la justificación, hermano? Se lo voy a tratar de explicar, pero bien sencillito. Cristo, al morir en la cruz en su cuerpo, Él llevó todos nuestros pecados. Nosotros tenemos que vivir mirando a Cristo, no mirando la ley. La ley, ¿sabe qué? Trae condenación. Y es fácil de ver los que traen condenación porque están con su dedo apuntando a los demás. Vos estuviste mal por esto, vos estuviste mal por esto, vos estuviste mal por aquello. Esos son los que todavía se rigen bajo un antiguo pacto, un pacto de condenación, tal cual enseña la palabra. Pero nosotros tenemos que mirar a Cristo y decir, gracias Jesús porque tú nos das vida, gracias Jesús porque nos das seguridad de salvación, gracias, gracias, gracias por lo que hiciste a mi favor. Pero hay otra cosa más, porque no solamente debemos recibir de su gracia, la palabra de Dios nos enseña de las abundantes riquezas de su gracia. Cuando vamos progresando y creciendo cada vez mejor, entendiendo mejor estas cosas, más seguridad de la salvación por gracia, entonces recibimos, dice la palabra, Romanos capítulo 5, versículo 17, todo lo que le digo se lo confirmo con la palabra. No estoy dando vuelta a hojas en la Biblia para no distraerles demasiado tiempo. Pero ahí dice, los que recibieron las abundantes riquezas de su gracia, les ha dado el don de su justicia, de su justicia. ¿Qué significa eso? Significa que por esa obra perfecta y completa de Jesucristo en la cruz, nosotros ahora podemos presentarnos delante de Dios como personas justas, sin pecado, sin pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús nos limpió, nos limpia y nos limpiará de todo pecado permanentemente y para siempre. Este es el maravilloso plan de salvación que no consiste en lo que el hombre puede hacer para salvarse, sino lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es algo seguro completamente, porque eso depende de Dios. Ese es el camino. Espero que ustedes hayan podido entender algo cuando nos desarrollamos en la comprensión de que ahora somos justos delante de Dios. No es que Dios ahora sea más blando con el pecado. No. Dios sigue siendo el mismo Dios, enemigo del pecado completamente. Dios no es más blando con el pecado, es el mismo Dios santo, 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 3 veces santo. Pero Dios, a través de su Hijo, ha sido el sacrificio, la propiciación para la limpieza de todo pecado. Ese glorioso mensaje que tenemos que proclamar. Yo estaba hablando con mi hija, esta mañana. Una de las iglesias, pues tengo invitaciones para ir a Buenos Aires. Y entonces me dice, sí, mira esta iglesia que, bueno, ella sabe, la dirección está ahí, en pleno centro, en el microcentro, cerca del obelisco. Una iglesia, digo, ¿y hasta dónde han entendido? Todavía ellos están, que las mujeres no se pueden cortar el pelo y que no sé cuántos detalles, todas esas cosas, porque creen que esa cooperación contribuye en algo para su salvación. Está muy bien que lo hagan, no es pecado, pero son obras muertas, para nada contribuye.
Lo que sirve es la fe en el autor de esta salvación, Jesucristo. Esta fe segura, y esto es lo que tenemos que proclamar. Y muchos, no lo voy a explicar ahora, pero muchos llamados evangélicos se levantan en contra porque todavía permanecen en tinieblas. Pero cuando la luz de Cristo alumbra, entonces nuestra salvación se hace segura. Y fíjese, de eso depende lo más importante de nuestras vidas. Lo más importante. Un joven, bueno, si estudia y tiene un título, bueno, es importante tener un título, ¿no? Es importante tener un buen trabajo para progresar, es importante muchas cosas. Nada es más importante en esta vida que vivir con la seguridad de la salvación. Y esa seguridad todavía no es conocida por muchísimos. Afortunadamente, conozco iglesias que tienen miles y miles de miembros que ya están alumbrados con esta verdad. Acá, Uruguay, Argentina, todavía están rezagados en conocer esta verdad. Y nosotros tenemos que ser los portadores de esta luz, que es algo, pero tan importante. No es cuestión de religión nomás, es cuestión de la certeza de nuestra salvación. Y no tenemos duda, como dice la palabra, un Señor, una fe, un bautismo, el bautismo que es de fe uno solo. Y algunos que no han entendido nada, todavía piensan en cosas diferentes. No, la fe en la obra de Cristo, hermano, tenemos que exaltar esa obra de Cristo, progresar en esa obra de Cristo. ¿Y sabe qué? En la medida que progresamos vamos a recibir bendiciones hasta que sobreabunden. Y aún hoy, que vamos a participar de la cena del Señor, que voy a dejar para que no sé quién va a presentar esto en forma breve, la cena del Señor. A todos los que han sido bautizados vamos a participar hoy del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Y sabe una cosa? Yo estoy totalmente convencido de que aquellos que participan, que disciernen en el pan el cuerpo de Cristo y en el fruto de la vid disciernen su sangre, van a recibir milagros de Dios, aún milagros de sanidad, por el valor que tiene. Cada vez tenemos que exaltar más la manifestación del cuerpo de Cristo a través de su cuerpo y de su sangre y de la participación de su iglesia en algo tan sublime y sagrado como la cena del Señor. Pero creo que tendríamos que cantar un corito para que yo les sugeriría cantar: hemos venido a este lugar juntos a su nombre a adorar, preparar nuestro corazón para después servir la cena del Señor, de la cual participan todos aquellos que han creído y se han bautizado. Incluso la hermana de Lanús allá, que está, Mariana, a la hermana Mariana, la queremos mucho, nos hemos visto pocas veces, pero también sabemos que ella es creyente, que ya participó de las aguas bautismales, así que también le invitamos después a participar de la cena del Señor. Y todos los que acá han sido bautizados. Hoy es el día que Dios preparó y que vinieran los que tenían que venir y que vinieran los valientes.